Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a esta reunión, a esta conferencia que vamos a ver esta tarde. Le imparte un amigo, pero sobre todo le imparte una persona que sabe de lo que va a hablar. ¿Vale? No es solamente una conferencia sobre arte, no es solamente una conferencia divulgativa sobre algún aspecto, sino es una visión distinta de la que probablemente muchos de nosotros tendremos de la catedral a partir de ahora, porque vamos a ver determinados detalles que, aunque están visibles, pues posiblemente muchas veces no nos hayamos fijado. Cuando se presenta a alguien hay que ser lo más breve posible, y yo soy todavía más breve, o sea que no me pelijo de hablar mucho más, pero sí deciros que estoy convencido de que esta conferencia nos va a gustar, porque no solamente la persona que la va a impartir sabe lo que habla, sino porque además le gusta de lo que habla. Y eso ya veréis cómo lo va a poder transmitir. ¿Vale? Vale. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, gracias, Fran. Bueno, vamos a ver. Yo seguramente me levante luego para, según qué cosas, a lo mejor marcar algo en las imágenes que salen y demás, ¿no? Bueno, lo primero, dar gracias al Club Nerpio por invitarme a este ciclo de charlas, que la verdad es que están bastante bien, no por la mía, yo por la que estaba hasta ahora, ¿eh? La mía ya veremos cómo resulta. Bueno, os voy a decir un poquito de lo que voy a hablar. Primero hay cuatro cuestiones. Primero haré una especie de referencia temporal a la catedral y a la época, o a las épocas que van transcurriendo cuando se construye. Luego voy a hablar un poquito de lo que es la tipología de las iglesias de salón, porque si no, no vamos a entender luego las cosas. Luego vamos a, en una tercera parte, ver el proceso constructivo de la catedral, que es un proceso curioso, ya veremos por qué. Y en el cuarto lugar, un análisis del edificio actual una vez terminado, tal y como lo conocemos. Estas cuatro cosas las podéis encontrar en cualquier libro y en internet, y alguien que sepa os lo puede contar. Y luego hay otros temas de los cuales yo voy a tocar dos, pero puede haber más. Como es, por ejemplo, ¿qué pasó cuando se sustituyeron los pilares de la catedral? Ese es un tema que está todavía sin resolver, de eso vamos a hablar algo. O ¿qué relación hay en una iglesia de salón con unas pinturas murales completas, como es el caso de Albacete? Ese es un tema que también está sin analizar, pero lo vamos a ver aquí. Podemos hablar también de la geometría y la composición de la catedral, que es un tema muy interesante. Saldrá alguna diapositiva, pero de eso no vamos a hablar. Y luego podemos hablar de la estructura de madera, que es impresionante. Si lo habéis visto, seguramente lo más curioso de la catedral después de las columnas. Bueno, ya hemos dicho lo que vamos a hablar. Vamos primero con la cronología general. Vamos a ver, para situarnos, en 1212 la batalla de las Navas de Tolosa, es decir, estamos a una altura. En 1375 se le reconoce a Albacete el rango de villa. 1375. 100 años después, Isabel la Católica, por el apoyo recibido, concede un privilegio de mercado los jueves. Estamos en 1476. En el 92 se descubre América, se toma Granada. Y en 1515 se empieza a construir la iglesia de San Juan que conocemos. Es decir, que no muchos años después de que Albacete empiece a ser un pueblo, alguien de aquí, lógicamente, el pueblo, la gente de Albacete, decide hacer una parroquia. Seguramente era la tercera en aquel momento, o había tres, mejor dicho. Pero fijaros que en aquel momento Albacete no era nada. O sea, Chinchilla era mucho más importante, seguramente Jorquera era más importante, por supuesto Alcalá era mucho más importante, y Villarrobledo y Almansa, es decir, Albacete era prácticamente nada. Y en un momento donde Albacete era prácticamente nada, se decide hacer una parroquia mayor, sobre una edificación que existía anteriormente. Estamos hablando de 1515. Ya se descubre América, 1515, empezamos a hacer una parroquia en
Albacete. En 1538, o sea, 20 años después, estaba construido ya las 2/3 partes de lo que hoy conocemos. Y en 1600 aproximadamente se cubren los 2 primeros tramos. Estoy haciendo un resumen cronológico para situarlo. 1600. En 1700 se cierran las bóvedas. Esto hay que entenderlo. Primero se cierra la cubierta, como veremos después, y luego se cierran las bóvedas. Es decir, no es un proceso constructivo lógico, sino que, por motivos que veremos en la charla, primero tienen que cubrir aguas para luego hacer las bóvedas que conocemos. Eso fue más o menos en torno a 1700. Y de ahí pasan 200 años, más de 200 años, hasta que en 1917 se reinicia las obras, vamos a decir, de ampliación o de terminación de lo que conocemos como catedral, pero que en aquella época seguía siendo parroquia. 1917 hasta 1950 aproximadamente. Y otro tema importante es entender que hasta 1950 eso es parroquia. Y en 1950 se crea lo que conocemos como la diócesis de Albacete. O sea, hay que entender que Albacete, aparte de ser un pueblo y un pueblo pequeño, en el ámbito de lo religioso era el fondo de saco de tres diócesis. Había una parte de la provincia que no existía provincia hasta 1830 y tantos, no, 1840 y tantos. No existía provincia, entonces una parte de la provincia actual dependía de la diócesis de Toledo, la parte de Villarrobledo, todavía hoy tiene mucha influencia. Otra parte dependía de la diócesis de Cuenca, toda la zona de Manchuela, y otra parte de la diócesis de Cartagena. Entonces, en 1950, o sea, ya después de la época de Franco, o sea, se crea la diócesis de Albacete. Había diócesis en España que llevaban 15 siglos. O sea, y allí pues había iglesias, catedrales, conventos, había de todo. Aquí, hasta 1950, no tenemos diócesis. Y es cuando se crea la diócesis con el primer obispo, don Arturo Tavera, que cuando viene pues quiere hacer una serie de obras de mejora que también veremos. Y las últimas intervenciones que se hacen, pues es las escaleras exteriores y luego la última obra de rehabilitación. ¿De acuerdo? Estamos en la 2, nos hemos pasado. Bueno, estos planos eran un poco para ir viendo pues, lo que era Albacete en determinadas épocas. Esto es de 1700 y pico, y esto es de 1850, 60, 70, porque ya está ahí el tren ahí arriba. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora vamos a ver, hemos visto, lo primero que os he comentado será un poco el proceso, o sea, la cuestión histórica a lo largo del tiempo, cómo se desarrolla la iglesia esta, la iglesia del Señor San Juan, que llaman. Vamos a ver primero, o sea, lo segundo, como os he dicho, lo que es una iglesia de salón. O sea, la iglesia de San Juan es una iglesia de salón o columnaria. Es un tipo de construcción que a lo mejor no es muy popular, a lo mejor se conocen más las iglesias de planta de cruz latina, de cruz griega, de planta centralizada, etc. Pero es un tipo de iglesia que se desarrolla mucho en Alemania, al final del gótico, y luego también en España, en el sureste, las hay mucho por Murcia, en la zona de Burgos, en el País Vasco y también bueno, y en toda Castilla. Ahora veremos características de este tipo de iglesias. En España se introduce en el siglo XIV y las características principales, el esquema, aquí he traído dos plantas. Aquella es la de Albacete, según un plano de Pedro del Monte. Pedro del Monte, este es un plano, bueno, luego lo comentamos. Y esta es una iglesia alemana típica de salón de 3 naves y 3 cuerpos, que es, bueno, 3 cuerpos que es como en Albacete, aquella es de 4, pero no se llegó a hacer el cuarto. Bien. En las iglesias de salón, ya digo, suelen tener 3 o 5 naves, normalmente en las cabeceras de las naves aparecen las capillas que aquí estamos viendo, y una de las características más importantes es que todas las naves tienen la misma altura. Esto, claro, dicho para alguien de Albacete, pues le parecerá normal, pero normalmente las iglesias
Las iglesias de planta de cruz románicas y góticas, normalmente las naves laterales son más bajas, tienen una sección donde las naves laterales son más bajas y las capillas más bajas. Aquí las capillas son más bajas, pero las naves laterales y la nave central tienen la misma altura. Y entonces la iluminación se realiza a través de los muros de cerramiento, no se realiza a través de la diferencia de alturas entre la nave central y lateral, como suele ser habitual en las iglesias góticas normales, de planta, de cruz, etc. Bien. Al tener todo de la misma altura, tampoco las iglesias de salón o de columnarias o de salón tampoco tienen crucero. Puede haber algún caso que tienen crucero. El crucero es ese elemento que atraviesa la iglesia a la altura delante del altar y que forma normalmente una planta de cruz latina o una planta de cruz, bueno, si es cruz griega no sería un crucero, sería otra cosa, pero no tienen crucero, con lo cual en planta no tienen ningún resalto en los laterales, como podemos ver. O sea, en muchas otras iglesias vemos que por aquí, por ejemplo, pues habría unos salientes formando lo que es el crucero y demás. Tampoco tienen bóveda, ni cimborrio, ni ningún elemento vertical singular, como acostumbran a tener las plantas en las iglesias con planta en cruz o las iglesias de planta centralizada, donde normalmente la bóveda del cimborrio, o sea, la cúpula es un elemento singular que tensiona el espacio hacia arriba. Con todo esto, ¿qué llegamos? Pues llegamos a que los espacios interiores de las iglesias de salón son espacios amplios y diáfanos, donde no hay marcado ningún eje principal. Sobre todo si la iglesia es de 3 naves, o sea, de 3 cuerpos. Porque una iglesia de 3 cuerpos y 3 naves, como la de la izquierda, que también como la de Albacete, no tiene ningún eje principal excepto por el altar mayor. Por el resto de cosas, un observador no percibe qué dirección es más importante en ningún caso. Vale. Bien. Los exteriores de las iglesias, de este tipo de iglesias, de las iglesias de salón o columnarias, suelen ser sencillos, donde predomina el macizo sobre los huecos. Y los elementos estructurales están integrados unos con otros. Constructivamente son sencillas. Es decir, de alguna forma, las iglesias de salón vienen a ser la depuración e integración de un proceso constructivo. Esto supone una tipología con una relación, podemos decir, calidad-precio inmejorable. Es decir, son sencillas de construir y para obtener un resultado. Estamos hablando de un resultado de cabida de personas, o sea, de utilidad. Seguramente es la tipología, por supuesto, en el gótico, más rentable o más razonable. Por ese motivo se extendió tanto este tipo de iglesias como tipología para parroquias mayores en muchos municipios de España. O sea, otra cosa es las catedrales de Toledo, de Burgos de León, que eran otra liga. O sea, pero en la segunda liga este tipo de iglesias eran mucho más razonables porque resultaban más económicas en general. De alguna forma, y para resumir lo que es una iglesia de salón, las iglesias de salón se caracterizan justamente por lo que no tienen. No tienen cúpula, no tienen crucero, no tienen arbotantes, no tienen pináculos, no tienen triforio, o sea, no tienen más cosas. Porque todos los elementos estructurales, de alguna forma, se resuelven con los propios cerramientos. Es decir, esto en una iglesia gótica, que no sé, esto sería, en la parte de arriba sería un arbotante, y habría un arbotante aquí y un pináculo sobre esto. La nave central sería más alta y en esta línea habría una línea de ventanas, con lo cual la cubierta se complica, la evacuación de agua se complica, todo se complica. Aquí todo se simplifica. Entonces hay que entender eso, resumiendo, que las iglesias de salón son iglesias con un espacio muy homogéneo, donde no hay ejes principales, sobre todo en las de 3 tramos, y donde el espacio se percibe en su conjunto. Yo no sé si ahora cada uno tendrá la imagen de una iglesia, por ejemplo, si te viene la imagen, no ahora mismo a la cabeza, la imagen de la Catedral de Santiago de Compostela, si te pones en la nave principal, es un tubo, o sea, es una parada de metro, o sea, es un tubo. Y si te vas, o sea, es decir,
o si te vas, por ejemplo, a una iglesia de planta centralizada como San Francisco de Grande, son iglesias donde te aspira, o sea, es decir, mira, ya te parece que te vas para arriba. Sin embargo, las iglesias de salón son mucho más equilibradas. No hay ejes principales excepto por el altar mayor. Bien, ya hemos visto un poco primero lo que era la cuestión histórica, luego hemos comentado lo que son las iglesias de salón y ahora vamos a ver, vamos a entrar en el proceso constructivo de las iglesias, o sea, de la iglesia del Señor San Juan, como la llamaban antiguamente. La parroquia del Señor, la iglesia del Señor San Juan. Bueno, estos son dos ejemplos que traigo aquí. Este de aquí es de Caravaca. Si os fijáis, parece la de Albacete, excepto por la tracería de las bóvedas. Las columnas son parecidas y esta es la de San Clemente, donde las columnas son un poco más bajas, etc. Pero bueno, son las dos iglesias de salón. No, esto hemos ido para atrás, no, hemos ido para adelante. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el proceso constructivo de la catedral, perdón, no, hasta que no lleguemos a ser catedral vamos a seguir llamando parroquia de San Juan. Bueno, la iglesia que conocemos se empezó a construir sobre otra anterior en torno a 1515. O sea, hemos dicho, en el 92 se toma Granada, 1515 se ven con fuerza o con posibilidades de acometer una obra que consistía en empezar a construir esta nueva parroquia sobre la anterior, demoliendo la anterior y construyendo sobre la misma. Se empieza a construir por la cabecera, o sea, por aquí. Bueno, esto es lo mismo, es la de Albacete en los dos casos. Se empieza a construir por aquí, demoliendo la parte vieja y se va avanzando poco a poco hacia los pies. Hay que tener en cuenta que en aquella época, aunque estuviesen obras, la iglesia seguía en uso. O sea, es decir, no se cerraba la iglesia porque estuviese en obra 100 años ni 200. O sea, solo se cierra el uso en determinados momentos muy concretos. Entonces se empiezan a construir de la cabecera a los pies y, bueno, de tal forma que, hemos dicho, empieza en 1515, bueno, la iglesia, empieza en 1515 y ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Los datos que tenemos de aquellos inicios se hace referencia a un tal maestro Pedro y maestro Enrique. Del maestro Pedro se dice en alguna parte que se equivocó en alguno de los casos, que se equivocó y por eso tuvieron que llamar a un especialista de fuera. Todo esto lo sabemos por lo que se conoce como los libros de fábrica. Los libros de fábrica, que el primero es de 1524, era algo así como el libro del edificio oro, el libro de órdenes. Era un libro que estaba en la parroquia o en el sitio y donde se iban escribiendo las cosas importantes, es decir, pues si venía el visitador de Murcia a hacer una inspección a la iglesia, pues se tomaba nota. O si tenían un dinero para acometer la sacristía, pues se decía que iban a acometer la sacristía, que era el año de tal, que tenían el dinero, que no tenían, etc. O si había un problema, se transcribía al libro de fábrica. Casi todas las cosas información que tenemos es a través de estos libros. Lo que pasa es que el segundo libro se perdió y entonces hay una época ahí que es más difícil encontrar información. Bien, hemos dicho que empieza en 1515 y ya en 1537 hay problemas. O sea, 1515, 37 pasan veintitantos años. En veintitantos años, ¿qué problemas tienen? Pues tienen dos tipos de problemas, que esto es por el libro de fábrica. Si no, uno es cuánto le tienen que pagar a los maestros que han intervenido hasta la fecha, y otro es que empiezan a aparecer grietas y problemas en los pilares. ¿Vale? De tal forma que en 1538 lo que está construido sería, bueno, a lo mejor, la sacristía no estaba hecha, ¿vale? Estaba construido lo que vemos aquí en negro, sí, lo que vemos en negro, ¿vale? Menos la sacristía. Eso estaba construido en 1538. Y empiezan a aparecer problemas en los pilares. En estos pilares, bueno, en estos no, en los que había antes, que no son los que hay ahora, en esos. Empieza a haber problemas.
Entonces, en ese momento tenemos 2 tramos de la iglesia íntegros, o sea, cuando digo 2 tramos, es este tramo y este tramo estaban hechos, 4 pilares góticos, que son, bueno, estos 4 pilares estaban hechos también, pero eran góticos. Bien, 6 bóvedas, que eran estas 3 y estas 3. Las pilastras góticas, las pilastras son estos elementos que son como pilares adosados a la pared, pilastras. Estas y estas. Y también estaban hechas las capillas laterales. O sea, las capillas, bueno, son estas cosas, aquí están en oscuro, que normalmente eran compradas por familias o por cofradías, que con eso se iban sufragando los gastos. Bien. Estamos en las 6, pasamos a las 7. Bien. Bueno, me voy a volver un momento. Bueno, hemos dicho, vamos a dejar esto un poquito, lo que estaba hecho. No sabemos cómo eran los antiguos pilares, porque los que hay ahora se hicieron después. Los antiguos pilares sí podemos saber que debían, por cómo son las pilastras y el número de columnillas y de baquetones que disponen, sí que podemos entender y saber cómo eran las bóvedas que cubrían la iglesia en aquel momento. Y en ese sentido, pues esas bóvedas, como apoyaban en los pilares, también podemos saber cómo eran los pilares góticos que había allí. Y debían ser muy parecidos a los de la iglesia de Villarrobledo. Si os fijáis, pues aquí tendríamos los nervios que debía haber y sería un pilar parecido a este, podría ser así, o parecido a ese, donde las columnillas llegarían hasta abajo, o a lo mejor era redondo, con un capitel donde se recogían todas las columnillas y demás. Bueno, en cuanto a las bóvedas que había en aquel momento, por las crónicas de la época sabemos que eran bóvedas de crucería. Bóvedas de crucería son de ese tipo, ¿vale? Con sus nervios, sus terceletes, etcétera, sus pequeños pinjantes, que son esos elementos pequeñitos, y seguramente la plementería es lo que rellena los huecos, ¿vale? Seguramente también era de piedra. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta situación, en 1538, hemos dicho que aparecen las grietas y entonces, claro, no se sabe qué hacer. Y entonces se intenta acudir de los expertos más próximos. Entonces se tira, bueno, se avisa, se llama a Diego de Siloé, de Granada, y después de, en fin, de sus cosas, de cerrar un precio, pues se consigue que venga Albacete y que haga un informe de que cómo está la iglesia, o sea, cómo está, qué le pasa a los pilares, o si le pasa algo, y qué se puede hacer. Entonces, en resumen, Diego de Siloé, lo que dice en su informe, estamos hablando de 1538-1540. Dice... No sé si pasar, pero para que se vea. Bueno, no, vale, ir atrás. Lo que viene a decir es, vamos a suponer que fuese esto, pero no es esto. Él propone cimbrar y apuntalar los arcos pervillanos de las bóvedas. Eso, así en resumen, es todos estos arcos, pues hacer una cimbra de madera y apuntalarlos al suelo, ¿vale? Todos estos que estamos viendo. Apuntalar los pilares, da incluso las medidas de unas vigas muy grandes de madera, etc. Todo eso está en el libro del edificio este. Y luego dice que una vez que está hecho eso, se sustituyan los pilares, estos, por otros. O sea, sin hundir las bóvedas. ¿Me estoy explicando? Bien, la digo para que lo imaginéis. Y dice que los nuevos pilares que se hagan, para sustituir, meter en sustitución de los antiguos, que no sean más delgados y que no sean de piedra blanca. Luego veremos los colores en las fotos, en la piedra. También dice que las piezas de los pilares sean de piezas completas, los sillares. Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, aquí no se aprecia muy bien, esas medias. Veremos que los nuevos pilares que tenemos ahora en la catedral son de piezas, casi todas son piezas completas. Y que se unan estas piezas, o sea, esta especie de como de monedas, de cilindros de piedra, que se unan unas con otras con piezas metálicas por dentro. A pesar de esto,
el Consejo Municipal no lo ve muy claro. O sea, el informe les había costado dinero, venía este tío de Granada, y entonces llaman también a Jerónimo Quijano de Murcia. De Murcia es del obispado de Murcia, porque no ven claro el asunto. Pero bueno, este viene y hace un informe parecido. Dice que se cimbraran todas las bóvedas, que se apuntalase todo, y plantea un diseño de columnas. O sea, el otro había dicho que había que cambiarlas por otras, que no sean más delgadas y que las piedras sean más resistentes, y este incluso hace un diseño. Fruto de ese diseño, de alguna forma, son las columnas que tenemos ahora, que ya por el paso del tiempo, el Renacimiento se va implantando, de tal forma que si todo el inicio de la iglesia, aunque era de 1515, era de la última época del gótico, ya estas columnas, cuando se plantean, ya se plantean renacentistas. Por eso existe esa diferencia entre unas y otras, ¿vale? Bueno, pues entonces pasamos hasta, no sé. Bueno, entonces, en 1540 se ponen al trabajo. Todo esto ya digo por el libro este del edificio, por el libro donde se van apuntando las cosas que pasan, y el caso es que la iglesia se cae entera, ¿vale? O sea, por lo que fuese, se cae. ¿Cómo sabemos que se cae? Pues lo sabemos porque hay actas en las cuales se traslada el culto al Hospital de San Juan. O sea, yo os he dicho antes que durante las obras el culto no se traslada. O sea, pues ir haciendo una parte, en otra, en un sitio, en otro, pero ya con esto se traslada al Hospital de San Julián, perdón. Bien, entonces en este siglo XVI, en la segunda mitad, reconstruyen de alguna forma los dos primeros tramos que hemos dicho antes que los dos primeros tramos que se habían construido. Vuelven a hacer 4 columnas, que son las que conocemos. Por encima de esas columnas las unen, las cierran con los arcos torales bueno, luego se dan los arcos torales que las van uniendo entre ellas y respecto a los muros, y con eso consiguen cerrar los dos primeros tramos, las 4 columnas y los arcos. Y como no sé si no se atreven o no, en fin, pero el caso es que no se atreven con las bóvedas, por encima de los pilares levantan unos machones y construyen una estructura de madera. No sé si esta foto, aquí hay 2 fotos, a lo mejor se confunde, esto es una foto y aquella es otra. Esto que veis aquí son las bóvedas que tenemos en San Juan, ¿vale? Estas cosas redondas. Estas bóvedas se hicieron 100 años después. 100 años después de hacer el tejado. De tal forma que se levantan los pilares, se levantan los arcos torales, sobre eso se levanta esta estructura de madera que es impresionante e interesantísima. Hay algunos estudios de una cátedra de estructura de Madrid muy interesante, pero eso será para otro día. Bien, entonces, bueno, que ya os digo, levantan esa estructura de madera y cubren aguas. Entonces, en el momento que cubren aguas, pues ya la iglesia se puede volver a utilizar. Esto no es de 1500, esto es será de principios del 20, pero lo he traído para que veáis lo siguiente. Os he dicho que se habían hecho los 2 primeros cuerpos, el tercer cuerpo no estaba hecho. Es decir, esto que veis aquí son los arcos que separan el segundo y el tercer cuerpo. Ahí detrás está una de las columnas y ahí detrás está la otra. Y todo esto que vemos aquí arriba es todo eso que hemos visto antes, este entramado de madera está metido aquí arriba. De tal forma que es como si la iglesia la cortásemos y le quitásemos el último tercio. ¿De acuerdo? Eso, bien. Bueno, entonces, bueno, en resumen, a finales del 16 volvemos a tener lo mismo que en 1538, que son 3 naves, 2 cuerpos, pero ahora ya las columnas no son góticas, son renacentistas, y ya tenemos una estructura de madera, no tenemos bóvedas, pero tenemos cubierta. Bien. Y así va pasando, como tiene cubierta, va pasando el tiempo y la iglesia se sigue utilizando. Esta es la... No, esta no me he pasado.
Llegamos al siglo XVII. Al siglo XVII hemos dicho que tenemos la iglesia cubierta, pero sin bóvedas. Entonces, a finales del XVII sí que se consigue Jerónimo Carrión construirá las bóvedas, y las construirá no ya con plementería de piedra, sino con una doble rosca de ladrillo cerámico. O sea, las bóvedas que tenemos son de dos roscas, una de ladrillo y otra de loseta, enlucida de yeso. Eso es lo que tenemos. Y estas se hacen en torno a 1700. ¿De acuerdo? Luego pasa el siglo XVIII y el XIX. Durante el siglo XVIII y el XIX la iglesia está como la vemos. Es decir, esto es la torre antigua de antes. Esto que se ve aquí sería el resto de la iglesia de antes de 1515, que como no ha avanzado suficiente, pues se mantiene. Y tenemos eso. Y durante 200 años, pues sí es verdad que se encarga el retablo que se perdió antes de la guerra y se coloca un órgano, etc. Pero no es hasta el siglo XX cuando... Bueno, esta es la foto de ahora. Estos son los pilares, vamos a ver. Cuando os he dicho, estos son los pilares que tenemos ahora, y la iglesia, digamos, que llegaba hasta aquí. Luego veremos alguna foto de eso. Este es el retablo que os decía. Este retablo se coloca en estos siglos, y ya llegamos al siglo XX. Estamos en la 11. Bien, llegamos al siglo XX. Entonces, en el siglo XX, gracias a una donación de doña Leocadia Perán, que dona un dinero para la parroquia, todavía no hay diócesis, no hay catedral, todo esto es una parroquia. Pues se le encarga a Julio Carrilero un proyecto. Un proyecto que de verdad, la verdad es que de forma magistral e íntegra da solución a los problemas pendientes. Esto es más o menos de principios de siglo. Tenemos los dos cuerpos que sí que estaban hechos. A partir de aquí son los restos de la iglesia mudéjar, que como no se ha construido, pues no se ha demolido. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Sí, podemos ver la ventana. Ahí se ve, lo que hay que ver se ve. Y esto sería visto desde el otro lado. Esta sería la fachada principal. Esa es la torre vista por el otro lado. Esto de aquí es el muro de atrás, el muro. Y aquí, si nos fijamos, podemos interpretar que había 3 naves más bajas. O sea, que seguramente la iglesia mudéjar es una iglesia con 3 naves, lógicamente más pequeña y más baja. Bueno, pero en el siglo XX, ya digo, con el proyecto de Julio Carrilero, resuelve lo siguiente. Añade un tercer tramo como continuación a los 2 primeros, es decir, aquí va a añadir un tercer tramo. Al añadir el tercer tramo, lógicamente, las 2 columnas del fondo que estaban pegadas a la pared se quedan exentas, entonces ya se quedan las 4 columnas exentas. Y propone una fachada a los pies, con una torre en el centro y dos cuerpos cilíndricos que venían a recoger las naves laterales. La solución es una solución que integra la resolución de todos los problemas sin generar ninguno nuevo, es decir, ni es una solución mimética imitando lo antiguo, ni es una solución que rompiese o radicalmente distinta con la evolución de la propia fábrica. Bueno, aquí tenemos, está traído porque aquí se ve, vamos a ver, esto es cuando ya se está construyendo, todavía está la parte vieja, una parte vieja, esto ya es nuevo, pero si lo veis, entre la torre y y el segundo tramo todavía hay un hueco sin hacer. ¿Lo veis aquí? Es decir, bueno, pues desde ese momento donde se está, esto sería 1930, 1940, por esa época. Bien, 13. Bueno, os he dicho que ya en 1950 se crea la diócesis. Cuando llega don Arturo Tavera, él lo que quiere es dignificar la parroquia para convertirla en sede catedral.
Y entonces él propone, yo creo que con mucho acierto, vamos a terminar, que es lo que yo pensaba. En una parte la voy a saltar. Propone con mucho acierto 4 cosas. Le encarga a don Casimiro Escribá las pinturas murales de toda la iglesia. Catedral, ya venga. Propone la apertura de las 3 vidrieras en el altar mayor. Hay que recordar que el retablo pues, se lo habían cargado antes de la guerra, con lo cual había que hacer algo con aquello. En la capilla de la Epístola, donde está la Virgen de Loreto, había una capilla más pequeña y se hace una más grande para hacerle equivalente a la de los llanos, equilibrar el frente. Y se sustituye este arco por la puerta neorrománica que ahora que conocemos, ¿vale? Eso digamos que son las 4 actuaciones que se hacen a partir del año 50 por parte de don Arturo Taberana. Luego en el 86, esto ya pasamos a otra. Sí, en el 86 otra actuación importante, que esta se debe a los arquitectos Ismael Belmonte y Luis González Calero, es la de las escaleras, es decir, hay un problema, bueno, no es un problema, es una realidad. La cota de la iglesia es esa, la cota de la calle es esta, y eso hay que resolverlo. Entonces, antiguamente, luego sale alguna foto, se resolvía de otra forma. Bueno, pues aquí se integra una solución con una triple escalera, una por aquí, otra por allí, y que de alguna forma enlaza perfectamente lo que son los niveles generales de la catedral con lo que es la trama urbana, y de una forma tranquila y sin generar ningún inconveniente. Bueno, y luego ya se coloca la estatua de la Virgen de los Llanos y alguna otra cosilla más. Bien. Como veo que el tiempo va mal, había dicho que os iba a hablar de 4 cosas, llevo 3. La cuarta me la voy a saltar, pero la cuarta viene a ser un análisis actual de cómo está la catedral en este momento. Pero es que yo creo que es más importante, más interesante los 2 últimos puntos. ¿Qué pasa con las columnas cuando se cambian? Y el tema de cuál es la relación de las pinturas con una iglesia de salón. Entonces, esto lo voy a pasar directamente. O sea, vais a ver la foto, pero bueno, esto es la composición. Os he dicho que hay un tema compositivo interesantísimo. O sea, pero esto está, bueno, esto es para otro negocio. ¿Estamos en la 18? Sí, estamos aquí. Bien. Vamos a ver. Con lo que hemos dicho antes. Sabemos que las bóvedas se cayeron por fallo de los pilares. ¿Estamos de acuerdo? Lo sabemos porque está escrito. Segundo, sabemos que se reconstruyó con columnas jónicas que están sujetas a una estricta ley de proporción. O sea, se reconstruyeron con estas columnas. Las anteriores eran góticas. Sabemos que la piedra para soportar más peso necesita más sección, es decir, más diámetro. Y para no perder la proporción precisa más altura. Entonces, ¿se entiende? Bien. Los expertos indicaron en el libro de fábrica, los expertos me refiero a Diego de Siloé, que las columnas no fuesen más delgadas, que los problemas venían de falta de resistencia, sección, de los pilares, no venían de pandeo, ni de desplome, ni de movimientos horizontales. Podría haberse arruinado por muchos motivos, pero fue por falta de sección. Y ahora vamos a ver si lo vemos, que no está muy claro. Vemos que las pilastras adosadas, estas son góticas, ¿vale? Que son estas en la pilastra adosada, esa de atrás es otra, aquí se ve esa, bueno, hay más fotos por ahí. Vemos que las pilastras adosadas tienen una piedra más blanca, más blanda en la parte inferior y una piedra más parda, más dura en su parte superior. ¿Se ve? Aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí? Bueno, si os fijáis, luego mañana cuando vayáis, todas tienen esa marca, todas. O sea, a partir de un nivel, la piedra de abajo es más blanca, es como tiza. O sea, todo esto es piedra caliza. La piedra caliza es carbonato cálcico. Entonces, según esté cristalizada más o menos, se hace más dura. Entonces, la de abajo es más tiza, para entender. Es más, por algún sitio le metes la uña y la de arriba es menos. ¿Vale? Bien, seguimos. Aquí también se ve perfectamente lo de la piedra, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí? O ahí, o ahí, o ahí, o aquí. O sea, todos tienen esa marca.
vemos que las ventanas estuvieron situadas en una posición más baja. Vamos a ver, esa es la ventana. ¿Veis eso? Estas fotos no son muy buenas. ¿Veis eso? Yo creo que la siguiente va a ser mejor. Aquí se ve mejor. ¿Veis eso? ¿Veis eso? La ventana no estuvo... ¿Veis esta línea de aquí? De ahí para abajo es un tipo de sillar y de ahí para arriba es otro tipo de sillar. Se ve, ¿no? Y el hueco de la ventana cerrado. Vemos también que los remates decorativos de los contrafuertes también estuvieron en otro sitio. Es decir, estos son los contrafuertes. ¿Vale? Cuando se reduce la sección de los contrafuertes, que es aquí, se pone un elemento decorativo para disimular el tamaño. Y aquí tenemos los restos de cuando el contrafuerte hacía así, así, así y terminaba ahí. Eso lo vemos también en la otra. No, vale. Lo vemos también en esta. Es decir, estos elementos eran donde el contrafuerte perdía sección cuando el contrafuerte llegaba hasta. O sea, esta pieza estaba ahí, el contrafuerte a partir de aquí se reducía y terminaba ahí. Vale. Es decir, vale, me he pasado. Es decir, que la iglesia, después de caerse, se reconstruyó dándole mucha más altura que la que tenía inicialmente. Un incremento aproximadamente del 25%. O sea, cuando se cae y la vuelven a levantar, no la levantan igual de alta. ¿Cuál fue la causa de hacerla más alta? Más alta es más inestable, más alta es más cara. O sea, ¿qué les llevó a hacer la iglesia más alta? Pues el nuevo diseño de las columnas renacentistas. Necesitaban unas columnas de un diámetro mayor y, atendiendo al orden clásico, un diámetro mayor exigía una altura mayor. De hecho, tenemos iglesias, bueno, tenemos iglesias donde esto no se ha seguido el orden clásico de las columnas y las columnas se ven desproporcionalmente gruesas. O sea, se ve que no son canónicas. Esta es la cuestión, es decir, por una cuestión de orden y de proporción, les llevó a elevar la catedral a la altura que tiene ahora mismo. Si no, esta ahora mismo sería una catedral más parecida a lo mejor a la de la Roda o la de San Clemente, que si las conocéis son mucho más bajas. O sea, esta catedral, para el tipo que es bastante alta. Bueno, esa es una de las cuestiones que quería plantear, que es el tema de qué pasa cuando se cambian las columnas. Y la otra cuestión, y ya con eso termino, que es la última, mal, estamos en la 22, sí. Vamos a ver. Yo con esto, igual soy un poco políticamente incorrecto, pero el análisis es el que es. Voy a analizar la relación en una iglesia de salón y unas pinturas murales completas, como es el caso. En la Catedral de Albacete hay muchas pinturas, pero hay tres que tienen una relación importante con la arquitectura. Una es las grisallas de la sacristía, si las conocéis, llenan los paños completos, es decir, no es un cuadro que quitas y pongas, es un elemento que forma parte del propio espacio arquitectónico. Otro son las pinturas del ábside, que son los 4 evangelistas y la Virgen, es lo mismo, es una pintura que está en relación a un espacio arquitectónico. Y la tercera son las pinturas murales de Casimiro Escribá. Bien. La cuestión que yo quería plantear es en relación de las pinturas con respecto a lo que es una iglesia de salón. Hemos comentado al principio que las iglesias de salón o columnarias de un salón tienen un espacio, una percepción del espacio mucho más homogéneo, no se perciben los ejes lineales tensionados. Son espacios, bueno, por eso traigo esta foto, son espacios como más tranquilos. Os ponía el ejemplo de la nave principal de la Catedral de Santiago, pero me da igual, cualquier otra iglesia importante, los espacios son mucho más tensos. Entonces, la cuestión es la siguiente. Lo voy a leer porque, en fin, si no, no os explico. En estas iglesias de salón,
la percepción del espacio interior se ve condicionado mayoritariamente por las bóvedas y por los muros de cerramiento. No por la diferencia de alturas, ni por la altura de la bóveda, de la cúpula, ni por un crucero, sino el espacio se percibe por los muros de cerramiento y por la cubierta y por el suelo. Tened en cuenta que la cubierta en los espacios de salón hemos hecho que era una cubierta, todas las vallas tenían la misma altura. No la misma altura, son curvas, pero es a la misma altura. Bien. Entonces, en el caso del Albacete, al pintarse todos los muros de cerramiento se desmaterializan, los límites pierden nitidez, el espacio ya no se percibe como una caja cerrada, ya que las paredes pierden su geometría, la vista se escapa. ¿Qué quiere decir esto? Que esas pinturas potencian la tipología de iglesia de salón. Es decir, si nosotros pintásemos con unas pinturas murales la Catedral de Toledo, seguramente tendrían un efecto sobre la arquitectura contradictorio. En una iglesia de salón es un efecto que coadyuva a la propia tipología de iglesia en la que estamos. Otra cosa es la calidad de las pinturas, o si nos gustan o no nos gustan, o preferiríamos que no fuesen catequéticas. Ese es otro problema. Estoy hablando de la influencia o la relación entre la arquitectura y la pintura en esta tipología de iglesia. Y respecto a esto voy a poner una serie de imágenes un poco que plantean esta cuestión. Otra cuestión importante en la percepción del espacio, que no me quiero, es el color último que se le dio a las bóvedas. Este color así como salmón, sepia y tal, en 4 tonos, es una aportación muy interesante. Porque al ser en 4 tonos, la luz se proyecta en 4 longitudes de onda que generan 4 percepciones distintas del asunto y le dan una calidez a la iglesia que antes no tenía. O sea, a lo mejor no os acordáis, pero es así, ¿vale? Entonces, vamos a ver una serie de imágenes ahora, hay pocas, de cómo estaba esto con pinturas y pinturas, y veremos donde las pinturas desmaterializan el cerramiento. O sea, es una cuestión psicológica, no es que el cerramiento está ahí, pero tú ahora mismo aquí, si tú estás mirando otro sitio, miras y vuelves la mirada y dices, ¿qué has visto? Y dices, 4 columnas. ¿No has visto otra cosa? Las pinturas no las has visto, forman parte de un fondo de perspectiva. Sin embargo, cuando tú ves esto, esos cerramientos son presentes. No puedes obviar en el ese que no están ahí los cerramientos. Aquí las columnas se pierden más. Y el espacio está como encerrado, como contenido, como en una caja. O sea, también es verdad que una está en color y otra en blanco y negro, eso es verdad, pero es que esta la podemos poner en blanco y negro, es verdad, esta se podría estar en blanco y negro. Bueno, vamos a ver alguna más, esto vuelve a ser lo mismo, o sea, el espacio, lo que cobra importancia en esta iglesia es las columnas y las bóvedas. El suelo prácticamente no se ve y las paredes no se procesan. O sea, sí, las pinturas, ¿saben? En el fondo, no se procesan. Bueno, esto es también, bueno, la verdad que aquí son muchas cosas, porque están las vidrieras, ya no está el retablo, pero bueno, porque también que tener en cuenta una cosa, la sillería de esta iglesia no es una sillería regular. O sea, vamos a ver, esto que estamos viendo ahí está dibujado, ¿eh? O sea, nadie piense que detrás de las pinturas hay una sillería, no. O sea, era sillarejo regular. De hecho, si veis la capilla de la Virgen de los Llanos, que es una capilla de la Virgen, que era una cosa fina, cuando han quitado el yeso, pues sale una mampostería, bueno, bien, pero... bueno, esto aquí está a medio pintar, pero sí que se ve que esto es mucho más duro que esto. O sea, pero no quiero, o sea, hay que mirar sin mirar. O sea, hay que hacer así, y con lo que te quedas es con la pared, no con la pintura. Y hemos terminado. Y bueno, perdona que se salta la parte. Bueno, si queréis comentar algo o preguntar algo. Oye, Luis, yo estaba totalmente en la ignocia porque creía que Andrés de Vanderbilt había intervenido en algo, pero no. No, la obra no es suya.
Bueno, vamos a ver, las columnas, vamos a ver. En el libro de fábrica no está todo escrito, otra cosa, vamos a ver, las columnas, la verdad es que son muy buenas, son buenas, pero es bueno el diseño, es buena la proporción y también es buena la talla, porque la piedra es una piedra caliza de un grano tirando a grueso, tiene muchas oquedades y, o sea, no es como una piedra caliza fina. O sea, por ejemplo, si os fijáis en la portada neorrománica, en la capilla de la Virgen de Loreto, que son de los años 20, o 20 o 50, según, veréis que esa piedra es más homogénea, es más compacta, se trabaja mejor. La de las columnas tiene agujeros como almendras. O sea, es decir, pero con todo y con eso, la geometría es perfecta. O sea, están muy bien hechas, ya no solamente en el diseño, sino en la ejecución. ¿La cantera de la piedra? Uy. ¿De Barragán? ¿Perdón? ¿De Barragán? No lo sé. O sea, yo sé, o sea, es piedra caliza. Las canteras siempre se utilizaba, o sea, ahora que está tan de moda la economía circular, aquí era algo menos que circular, era puntual. Es decir, traer piedra de lejos, ¿dónde está eso? Más o menos por Honrubia, cerca de Honrubia. Bueno, pues depende de los kilómetros que... Vamos a ver, se intentaba traer el material de la zona más cerca posible. De hecho, por ejemplo, bueno, sí, de lo más cerca posible. El pasaje de Lodares, la piedra se trajo de ahí. Esa es distinta. Ahí ya había tren. Y la del Banco de España también, y también había tren. Pero aquí no había tren. O sea, es decir, yo no sé de dónde es. O sea, es decir, ni lo sé, ni... no lo sé. Pero la del pasaje de Lodares es una piedra mucho más cristalizada, O sea, es decir... bueno, no sé de dónde es. Sí. Una cuestión, parece ser que algunos estudios sí que apuntan, si no la intervención directa de Vandelvira, indirecta sobre todo por los arranques de las columnas, lo que son los bastorcillos esos en el intercanalamiento. Bueno, eso es, vamos a ver, eso lo usa Vandelvira, pero está dentro del orden clásico. ¿Te refieres? No digo por comparación con obras de una comarca. Sí, sí puede ser. O sea, es decir que, más allá te digo que en el libro de Far, a Vandelvira se le intenta traer, estoy hablando de cabeza. Yo ahora mismo no tengo el recuerdo de que interviniese directamente, pero efectivamente influía, es decir, aquí las influencias son locales. Aquí influía, ¿quién influía? Pues influía lo local, porque Vandelvira, aunque es de Alcalá, pero trabaja mucho en Andalucía, en la zona de Jaén, de Granada y demás. Entonces, las influencias sí que llegarían. Otra cuestión, cuando comentas que se derrumba la iglesia, ¿caía en su totalidad? Porque en las capillas laterales... No, se cayeron las bóvedas, las 6 bóvedas del centro. Y la cubierta, la presentería de las capillas laterales, si no recuerdo mal, por ejemplo, la de San Antonio, que tiene una bóveda pues tardogótica, ¿esa estaba ya construida? Yo entiendo que sí. O sea, pero ya os he dicho también que las capillas muchas veces las compraban o se daban, quiero decir, se vendían a familias o a cofradías o tal, a cambio de dinero para construir la iglesia. Entonces, a lo mejor no todas las capillas llevaban el mismo ritmo, porque si ya... pero sí que es verdad que las capillas, sí, estarían porque los contrafuertes tenían que estar, porque si no hay contrafuertes no hay cubierta, y los cerramientos también. Entonces, si estaban los contrafuertes y estaba el cerramiento, que no estuviese la bóveda, podía ser. Pero yo creo que cuando se desploman las bóvedas son las 6 del centro. El resto no tiene por qué desplomarse, no sé si me explico. Porque es sólido, tiene símbolos de carga, eso no tiene motivo para que se viesen afectadas. Si estaban todas ya terminadas, porque está hablando del 15 al 38, 40, que hay 15, 30, 20 y tantos años, ¿estaban todas las capillas terminadas? Pues no lo sé. Pienso que por lo menos cubiertas sí. Aunque no estuviesen rematadas de imaginería y de acabados. Y que no se cayeron, pienso que no se cayeron. Si estaban, no creo que se cayesen. Se desplomaron las bóvedas de una. Oh. Yo qué sé. Vamos a ver. Escucha, estos llaman a Siloé en el 38 porque ya ven grietas. Y no querían pagar a los otros porque dicen, sí, te vamos a pagar, después no nos ha dejado.
Y después de eso esperan a Quijano, al de Murcia, para otro informe, pero ahí mientras las grietas ahí seguían. O sea, es decir, que, en fin, que tampoco fue así, pero yo creo que cuando intentaron resolver el problema, es que eso de apuntalar unas bóvedas con madera a esa altura y que no se te mueva nada y tal, yo eso incluso yo lo veo muy complicado. O sea, no dio resultado. ¿perdón? Que no dio resultado el apuntalamiento. Bueno, pues, Luis, has dado una explicación del color naranja, de la gama Sí. de naranjas, que ya me la explicaste en alguna ocasión, de luminosidad, pero y de color, la temperatura de color es distinta. Pero si yo, a ver, no dudo en el efecto de luminosidad, pero ¿no choca en un edificio así, sobrio, con unas pinturas que tienen a los azules, predomina el Sí. gris azulado? Sí. Y tenemos ejemplos, bueno, en catedrales bizantinas, etcétera, que los azules en el techo quedan muy bien, los grises azulados. ¿Eso hubiera, o sea, una gama de azulados no hubiera dado también una luminosidad especial o Sí, tenemos pero- que poner en mandarín? Pero más fría. Más fríos. Sí, 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 la Yo luz. creo que tendría que haber sido unos rosas. Yo creo que tenía que haber sido A todos los gris mantos, azulado. ¿qué pasa? Los mantos son rosas. Los mantos son rosas. No son salmón. El salmón no aparece. Es verdad que era muy cálido. Es verdad Sí, es más cálido. que le da calidez. Pero tenía que haber sido de color caliente. Yo creo que más. Da calidez, pero no sé. Llama un poco la A mí me atención. Pero dentro de 100 años la pintamos de otra forma. Vale. Vale, azul, por favor. Y perdona Luis, el retablo del altar mayor Sí. ese ha desaparecido. O sea, has comentado que el retablo Sí. de la Virgen de los Llanos sí que se hace ya mucho tiempo. La Virgen de los Llanos no estaba ahí y estaba en otra capilla, pero se puso ahí ya con la Virgen de los Llanos, yo creo después de la guerra. El retablo mayor se perdió antes de empezar la guerra. Vale. ¿Y qué más? Eso. Y luego se construyó todo lo que demás. Tenía púlpito. Y luego se no, que luego se construyó todo lo que hay ahora, de madera. El ábside. Ah, bueno, lo del presbiterio. Sí, eso cuando hay un obispo tiene su presbiterio Sí, por eso. y necesitaban sentarse. Pero que donde estaba antes el retablo. Sí. Sí que tenía púlpito. Y aún se notan las marcas de donde estaba. Luis, la fotografía esa que has sacado de cuando tenías solamente los dos pilares y dos estaban tapados, Sí. había bóveda, porque según dices se ejecutaba el culto. Sí. Como era ya tan alta que ya tenía la altura correspondiente, tenía bóveda de una manera, vamos, ¿estaba todo abierto o estaba tapado? Cuando la foto ya había bóveda, porque la foto será de 1900 y se termina de cubrir en 1700. Ya. Pero de 1600 a 1700 hay culto, Sí, esa es la pregunta. hay estructura de madera y no hay bóvedas. No hay- Y esa es la pregunta. hay en el libro el libro de edificio no, en el libro de fábrica, hay anotaciones del visitador de Cartagena que venía de Murcia diciendo que eso estaba muy mal porque ahí había pájaros y caían cosas. Pues se veía, claro, se veía el sí, fondo, porque la hasta estructura de arriba. madera estaba ahí, claro, caía todo. Pero Bueno, no había... No había. Esa es la pregunta que hacían culto sin... Sí, sin bóveda. se mojaban porque había estructura. Tejado, pero nada más. Y tú has entrado en la zona esa del... Sí, es muy interesante. El entrecruzamiento de las maderas. Sí, es muy chulo. Muy chulo. Sí, porque además es original, no... También. O sea, hay unos pedazos de vigas y un entramado triangular muy interesante. ¿Y el mantenimiento de la madera es correcta? Y ¿La ese, calidad? si ¿No tiene carcoma? tiene, no debe tener bastante. O sea, Que no tiene carcoma. A ver, de fuera dices. Que no tiene carcoma. Más jueves o de falseados y entra cuando es. No había carcoma entonces. no sé si que habría, no lo sé, eso habría que preguntarle a alguien. Bueno, muy bien. Pues nada, si no hay Bueno, nada pues, más, muy bien. pues nada, gracias.